Y ahora Dean va a hacer la presentación. Hola, muchas gracias. Yo soy Dean y soy especialista en prevención con el IPS. IPS está contratada con el Condado de San Diego para ayudar a crear comunidades más sanas y entender el tema del uso de narcóticos. El IPS fue fundado en 1992 y se cambió el liderazgo de la organización para poder enfocarnos en los temas de la equidad. Nuestros valores principales son la equidad, la diversidad y la integridad. Y al principio de todo esto está la equidad. No solamente es el camino, es el único camino. Y tenemos 2 contratos regionales en el condado este y en el sur del condado. En esas regiones tenemos áreas específicas para la prevención del uso de narcóticos. Tenemos un proyecto sobre los datos para tratar de mejor entender la crisis del abuso de sustancias. Tenemos a Rain también, que es la coordinadora en la parte sur del condado. IPS utiliza los datos en acción y estamos tratando de reducir el daño que se crea en esto y estamos tratando de trabajar con las comunidades. Estamos tratando de ver las inequidades en esta epidemia del uso de narcóticos. De todos estos, el estigma es el que más hace daño. El estigma es lo que pensamos sobre una persona, en este caso el uso de narcóticos. Ahora vamos a hacer una encuesta y la pregunta es, ¿qué porcentaje de aquellas personas que requieren apoyo no lo están buscando por cuestiones del estigma? Ahora, ¿cuál porcentaje cree usted de las personas que no llegan nunca a pedir ayuda por trastornos, por cuestiones solamente del estigma? Estamos buscando más respuestas en estos momentos. Requerimos de que llenen su encuesta para que nos digan qué porcentaje de aquellas personas que necesitan ayuda por el uso de narcóticos y trastornos no lo buscan por cuestiones de estigma. Ustedes pueden marcar 10%, 25%, 50% o 75%. Un par de minutos más para que nos sigan entrando respuestas a la encuesta y ahora mismo ya lo conseguimos. Resultados son 75% dijeron, pero el número actual son 25%. Personas que no lo buscan el apoyo o que tuvieron algún tipo de... No lo han buscado. Ahora, estas percepciones son porque personas que están utilizando narcóticos y tienen el desorden es porque no creen que tienen un gran problema, pero no tenemos la respuesta al 100%. Ahora vamos a presentar a Katie Bell, que es una enfermera en temas de adicciones y ella ha trabajado en varias clínicas y varios programas, ha participado también con las tribus indígenas de la región y ahora vamos a presentar a Katie Bell, nuestra ponencia principal. All yours. Hola. Hi everybody. Hola, yo soy Katie y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y muchas gracias al Instituto para las Estrategias Públicas y por el gran honor de estar aquí para hablar con ustedes sobre el tema de la crisis de narcóticos y los trastornos. Y mi propósito el día de hoy es conectar el estigma y cómo impacta a los seres
humanos cuando realmente estamos tratando de ayudar. Imagínate lo que es una persona que tiene un problema grave, un trastorno grave del uso de narcóticos y tiene el estigma. Ahora tiene otro tipo de problema y el problema es que tiene el estigma. Ahora vamos a estar hablando de bastantes cuestiones. Tengo la fe de que ustedes me van a hacer varias preguntas y varias respuestas y vamos a ver varias diapositivas. Vamos a ver un caso de una persona también, un caso imaginario para poder hablar del estigma. Ahora, los sentimientos comunes detrás del estigma son eh, cuestiones que nunca se hablan, pero hay una razón que el estigma es una cuestión muy poderosa porque no permite necesariamente que se brinde la ayuda necesaria. La mayoría de las familias tiene un miembro de la familia que tiene problemas de alcoholismo, por ejemplo, y es una cuestión de genética o es también una cuestión cultural. En nuestra familia, el alcohol, como una persona de origen irlandés, ha sido parte de nuestra cultura y siempre hay mucho estigma cuando hay una persona alcohólica en la familia y siempre hay mucha ira en relación al problema y hay mucha frustración, nunca se sabe porque quisiéramos que esta persona parara o que ya no tomara alcohol y siempre hay mucho miedo, especialmente para poblaciones de alto riesgo y hay personas también que usan otro tipo de narcóticos, por ejemplo la heroína y con personas que usan heroína se pierde mucho la esperanza y bueno, hay mucha tristeza, hay personas que quieren participar en grupos de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, pero hay, hay este trastorno que se tiene que revisar de otra manera y es una tarea que nos corresponde a todos nosotros y no podemos seguir con las consecuencias de este uso porque hay pérdida de familias, de hijos, de libertades y nos pone muy triste y muy enojados y es muy importante que estos son sentimientos reales. Vamos a cambiar un poco aquí a una serie de, de, de vocabulario porque tenemos las medicaciones que son para el tratamiento de adicciones y tenemos también estamos hablando a veces también de un trastorno del uso de narcóticos. Estamos también hablando, cuando hablamos de este tema en general, estamos hablando de un trastorno del uso de estimulantes, que en inglés es STUD, y estamos hablando de personas que están utilizando muchos estimulantes y tienen un trastorno del uso de estimulantes. Pero lo principal de esta conversación y lo principal de este taller, de este webinar, es que vamos a estar hablando de los estigmas relacionados a conseguir el cuidado necesario. Y vamos a utilizar otro término que no habla solamente del mal uso de las drogas y de los narcóticos. Vamos a empezar a hablar del término abuso. Muchas veces ustedes han utilizado el término adicción o trastorno de uso de sustancias narcóticas. Algunos de estos términos son médicos. Se sabe que la adicción es una cuestión crónica, progresiva, que las personas tienden a recaer y que están
enfermas. Yo soy una enfermera. Hay doctores que se enfocan en estos trastornos del uso de sustancias. Y después también, si estamos en un hospital, por ejemplo, tenemos a personas que nos ayudan a crear cambios en el comportamiento, porque también el uso de sustancias narcóticas es una cuestión de salud mental. Estos todos son términos y de cómo estamos identificando las sustancias. Tenemos de casos muy graves a casos menos graves y el tratamiento y el tipo de tratamiento, todo depende de esto. Ahora, hay muchas personas que tienen sed al narcótico y nos va a dar, Dean nos va a leer esto y aquí dice: necesitamos 3 cosas para sobrevivir más allá del oxígeno: comida, agua y dopamina. Si te deprives de agua por 3 días y meterlos a un sistema de MRI y ponerles agua en sus labios, empiezan a tener sed por el narcótico del tamaño de una pelota de béisbol. Lo mismo con la comida. Después de el uso de estas drogas, se convierten más y más grandes. Ahí está. Se empieza de a poquito, se va incrementando y después al final se incrementa el tamaño de la sed que tiene la persona por la droga. Ahora, cuando se le habla a la persona y se le dice: oiga, ¿por qué usted no puede parar? Porque es que hay mucha intensidad y hay muchos cambios en el cerebro cuando una persona está adicta a los narcóticos. Ahora, hay una distinción aquí. Hay dependencias y la dependencia de los narcóticos es que hay tolerancia y se tiene que incrementar y también tienen estos sentimientos de recaídas cuando se le niega o cuando se para el uso del narcótico. Hay personas que han sido tratadas por esto, que toman medicamentos y están fisiológicamente dependientes, y lo que estamos queriendo también cambiar son los comportamientos. Es muy importante que cuando un bebé nace a una persona adicta, a una madre adicta, este bebé no nace adicto. Este bebé nace con una especie de síndrome. Entonces no podemos darle el estigma a los bebés. Los comportamientos adictivos se trata del mal uso de los narcóticos, ¿verdad? Esto quiere decir que la persona está tomando más de lo requerido, está utilizando compulsivamente y empieza a sentir necesidad de utilizar. Estamos viendo comportamientos. Por ejemplo, alguien que está abusando de su medicamento por cuestiones de dolores crónicos y la persona empieza a tener comportamientos raros de seguir utilizando más y más. Ahí es cuando la persona necesita ayuda. También necesitamos entender el trauma como como la raíz de la adicción. Los traumas son la raíz de la adicción. Y la pregunta no es ¿por qué la adicción?, pero ¿por qué el dolor? Y el dolor empieza también desde el lente de las experiencias infantiles que tuvo una persona. Cuando se hace la evaluación inicial, también se trata de entender los estilos de vida de la persona
Y sabemos que las personas que han vivido por medio del trauma tienen que sentirse seguros. Ahora, ¿por qué está tomando narcótico una persona? Porque piensa que pueden cambiar su sentimiento de dolor, se quitan los dolores físicos, se quitan los dolores mentales, ¿verdad? Personas que no se han tratado el tema a raíz del trauma, se empiezan a automedicar y se empiezan a automedicar, quitarse supuestos dolores físicos y dolores que provienen del trauma. Ahora, el estigma es nuestra barrera más grande para parar esta epidemia del uso de narcóticos y lo que estamos tratando de cambiar es que no se trata de que la gente está haciendo algo malo o inmoral, sino que está sufriendo y que está viviendo con una condición crónica. Con el estigma también tendríamos que cambiar el uso del lenguaje y del tono, la actitud interpersonal, la indiferencia y el uso del cuerpo. La persona que empieza a buscar ayuda se siente como una persona mala, se siente como una persona débil y no la buscan. Por eso tenemos a muchas personas que realmente están muriendo por este tipo de adicciones. El estigma toma diferentes formas. El estigma puede ser institucional o estructural. El estigma también tiene que ver con los financiamientos, ¿verdad? En algunos momentos históricos no tuvimos la respuesta adecuada para lidiar con esta epidemia. Se ve mucho que la gente recae o se puede hacer una persona homeless y necesitamos poder hacer los cambios porque los lugares médicos, los departamentos de emergencia a veces promueven también el estigma. Todos estos lugares no necesariamente sabe la gente dentro del sistema médico cómo tener las conversaciones adecuadas, pero estamos tratando de crear programas para poder tener estas conversaciones de bienvenidas. La policía, por ejemplo, tienen que aprender también a no meter a la cárcel a persona que requiere apoyo en el uso. El estigma también se ve en cuestiones culturales, las mismas familias, en los lugares, por ejemplo, como programas de alcohólicos, son lugares que a veces promueven el estigma. Ellos tienen que hacer bastantes cambios para que puedan sentirse aceptados en esos espacios. Y en las percepciones de los grupos de 12 pasos es que todos estos medicamentos, perdón, también hay una organización que se llama Recuperación Anónima para participar en un grupo y también para que se le dé medicamento. Esta asociación se llama MARA. El estigma también contribuye al mal cuidado de la persona. Algunos profesionistas en el área de salud a veces se niegan a dar el tipo de cuidado a personas con trastornos de uso en sustancia y pierden la empatía. Tengo que decir que en todos mis años como enfermera,
hay personas, muchas personas que me han dicho, no me haga por favor meterme a la emergencia. Y en otros casos, efectivamente, yo tuve que acompañar a las personas a los cuartos de emergencia, a las emergencias en los hospitales, para que la persona tuviese a una persona que abogara. Aquí está el uso. Estamos ya terminando con la palabra abuso. Estamos hablando ahora con las palabras como mal uso o el uso. Esa es la manera correcta de decirlo. Ya no estamos hablando de adictos, ¿verdad? A veces en los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, están todavía usando la palabra adicto, pero simplemente estamos hablando de las personas que tienen un trastorno, de las personas que usan sustancias. No estamos hablando tampoco de personas que buscan droga, simplemente estamos hablando de personas que buscan algún tipo de respiro para tener un cambio en comportamiento. Tampoco estamos hablando del intercambio de, de jeringas, estamos hablando ahora de el intercambio para, también estamos utilizando palabras diferentes como persona con diabetes en vez de diabético, persona con esquizofrenia en vez de esquizofrénico. Y nunca, jamás hablamos ya de los resultados de los laboratorios como limpio o sucio. Simplemente se usa positivo o negativo, ¿no? Se empieza a utilizar un cambio en el lenguaje. Simplemente se entienden esto como cambios de vocales. Ahora, el uso de todo el palabreo de la calle simplemente se cambia para decir es un resultado positivo o negativo. Hay un dolor muy grande con el estigma y después de muchos años en estos espacios, muchas personas por cuestiones del estigma no van a buscar la ayuda necesaria ni siquiera para cuestiones médicas básicas o cuestiones dentales básicas. Los síntomas puede ser incluso el miedo a los departamentos de emergencia o no tenerle confianza a las personas que están tratando de brindar apoyo, porque la persona con un trastorno se siente avergonzado. Y si no se trata la persona internaliza esa vergüenza. Ahora, hay una parte buena aquí en todo esto. Vamos a ser abiertos con esto. Tenemos que ser abiertos y darle valor a la experiencia de la persona que está sufriendo. Tenemos que ser humildes y yo he trabajado así con todos mis pacientes. Simplemente le doy el valor a la experiencia. Tenemos mucho trabajo que hacer. Somos parte del problema y tenemos que darle valor a la experiencia del paciente. Darle valor al paciente para que ese paciente se sienta en confianza. El lenguaje de la dignidad empieza con el escuchar y también se tiene que desarrollar un cuidado que toma en consideración todo el trauma que ha sentido esta persona, todo este dolor que ha sentido la persona a través de toda su vida. Se tiene que enfocar a toda la persona, a toda la persona. Tenemos que ser muy directos, tenemos que estar muy enfocados en el ser humano, pero siempre con respeto y con compasión. Tenemos que ser socio con el paciente, tenemos que abrir
y armar relaciones de mucha confianza y también mantener la autonomía de la persona y decir que la puerta siempre estará abierta. Tal vez un día el paciente está motivado y tal vez después de 6 meses, eh, pero tenemos que decirle al paciente que la puerta siempre... Ahora, aquí hemos hecho a una persona, un paciente imaginario. Rey nos va a leer sobre el caso de Allie. Es un personaje imaginario. Allie es una mujer de 19 años que llegó al departamento de emergencia en su hospital en una comunidad rural porque tenía mucho dolor de oído. Allie estaba con no se sentía muy cómoda en buscar ayuda porque muchas personas le habían dicho la adicta. Este es el único hospital en su pequeño pueblo y ella ha estado viniendo ahora por tratamiento de emergencia el mayor tiempo de su vida. Ahora ha tenido más visitas y ahora le están dando tratamiento por el uso de heroína y el sobreuso de heroína y escucha a alguien del personal que dice esta chica a cada rato llega aquí y mientras se da cuenta que está embarazada y alguien está preguntándole si aún se está inyectando drogas. El médico todavía no va a llegar y se está sintiendo que le falta la droga. Los resultados médicos y cuando llega el médico, él empieza con CPS, se va a llevar a su hijo si no se limpia. Su resultado de droga está muy sucio porque está aquí. El doctor prescribe antibióticos. El doctor le da una prescripción para antibióticos. Voy a parar ahí. Y quisiera escuchar preguntas, utilizar el chat para identificar dónde en esta presentación ustedes vieron el estigma. En la visita de Allie, cuando esta chica quería ver el problema de su oído, entró al cuarto de emergencia y se empezó a sentir estigmatizada. ¿Dónde creen ustedes que se empezó a sentir estigmatizada Allie? Lo pueden anotar en el chat, lo pueden anotar en español. Sí, es que en este caso que vimos, habían muchos casos de estigma, no había compasión, no había ningún tipo de compasión y no le dieron el tratado necesario. Ahí le dieron solamente antibióticos y de eso no se trataba. No había ahí una persona que la podía ayudar de una manera óptima. Todo eso es lo que vio Allie. ¿Y qué tal? Porque lo que ella estaba sintiendo realmente era la retirada de droga. ¿Y usted cree que si vuelve a tener dolor de oído, ella va a regresar al hospital para que le vuelvan a hacer algún tipo de evaluación? ¿Ustedes creen que Allie va a regresar al hospital? Sí, algunas personas dicen si es una urgencia realmente, pero muy probablemente ella no
ella no va a estar ahí. Imagínense si Ali tuviese problemas con retiradas, no va a regresar a emergencia. Yo he tenido a pacientes que se sientan en mi oficina y solamente lloran porque no quieren ir a emergencia. Hay muchas personas que dicen, yo prefiero morir que ir a emergencia. Hay un programa que se llama California Bridge. Tenemos que asegurarnos que todas las puertas digan bienvenida. Bienvenida a las personas que necesitan ayuda. Ahora, aquí hay una cita. El estigma es la mayor razón que no continuamos el tratamiento de manera indefinida. Lo que estamos viendo es algo malo, queremos mejorarnos muy rápido y queremos distanciarnos de las cosas que nos hacen ver como una persona mala. Sí, So that was from Steve. Necesitamos sentarnos, ya no tener el estigma. Aquí muy rápidamente hay también el incremento del fentanil en nuestras comunidades. La meta es que se tengan, se está mezclando esto del fentanil en nuestras comunidades y con el fentanil se mezcla con otras medicamentos y con otras sustancias. Muchas veces no saben que están utilizando esto. Hay maneras de comprobar y es muchísimo más potente que la morfina. California Naloxone Distribution Project. You can go online and order for your agency. It's really easy. Pueden pedir los medicamentos. También hay una aplicación. Y cada quien que tiene un teléfono inteligente tendría que tener la aplicación del Narcan. Estoy promoviendo ahora el uso de Narcan porque ayuda a reversar los impactos del fentanil. Si tiene preguntas sobre todo esto, aquí hay información. Buenos artículos recientes que se han publicado este año. Ahí está la cuestión de Mara Internacional y aquí está mi información. Y realmente aprecio mucho el tiempo que nos ha dedicado para estar en este taller. En todas estas diapositivas y toda esta información, todo esto va a estar disponible en un correo electrónico que haremos disponible después de este taller. Si tienen preguntas para Katie, por favor utilice ahora lo puede meter en la sección de preguntas y respuestas. También si tiene comentarios, por favor comparta su comentario porque ustedes son las personas que saben más del tema. Katie, I had a thought while people are... Tengo un pensamiento mientras la gente está pensando en sus preguntas. ¿Quiere hablar sobre la primera encuesta que tomamos
pero aquí hay preguntas y quisiera responder a las preguntas. ¿Cuál era el medicamento que está recomendando? ¿Metadón? ¿Es su pregunta? A la señora Nelson, que está haciendo una pregunta sobre un medicamento que puede cambiar los impactos. Que si hay algunas otras prácticas, California es realmente un líder en este tema, también el estado de Vermont. Program early in California, kind of learned from Little Y Vermont. California también aprendió de este pequeño estado de Vermont. Y las prácticas aún se están identificando, pero a California le está yendo bien en cuanto a la prevención. Y claro, váyase a esa última diapositiva. Distribution Project. Hay California Naloxone Distribution Project. California Naloxone, programa de distribución, y ahí está en esa última diapositiva que habíamos visto. ¿Cómo empezamos a crear la confianza con tantas personas que sufren del estigma? Bueno, comenzamos con esto de simplemente darle reconocimiento a la persona, algo que se tenía que ver más a fondo, no era cuestión de solamente ir al hospital, sino de lidiar con los estigmas y lidiar con los traumas para cambiar las relaciones. Tenemos varias preguntas aún en la sección de cuestiones. ¿Por qué no estamos utilizando el término automedicación? Bueno, esta es una preferencia personal mía. Cuando estamos hablando que alguien se está automedicando con whisky, sabemos que whisky no es un medicamento. Y cuando se dice que hay personas que se están automedicando con narcóticos como heroína, lo está definiendo de una manera mejor. No tengo, yo hablo más bien del autotratamiento, no el automedicamento. Porque ninguna de estas cuestiones son medicamentos. Es una preferencia personal. Oh, there is another one as well. I'm sorry, I don't want to. ¿Hay otra pregunta? Let's see. Do you have any ¿Hay additional otra pregunta? insight on getting information ¿Tiene about más hard información What are the de benefits cómo, of being used to address these cuáles son las mejores prácticas para alcanzar a personas que son difíciles de alcanzar? Ahora, esa es una muy buena pregunta, es una pregunta muy complicada, pero lo que están haciendo hoy día al tener este webinar y al tratar de entender el estigma como un daño, y la solución al estigma es la educación, y más educación, y más información, y entender que realmente el estigma es una cuestión que hace mucho daño para las personas que están luchando contra adicciones y contra traumas. Y si empezaba yo con darle crédito a la persona y tratar de entender por qué las personas se sienten enojadas, siempre nos ayuda a tratar de entender el panorama más a fondo. Cuando la confusión y el miedo le damos crédito a todo eso, que siente mucho la gente. De Haley Curvo, en un escenario cuando una mujer está embarazada y utilizando, ¿cómo se puede hablar del tratamiento para una mujer embarazada que tiene una adicción? Y sí tenemos sistemas para tratar, y donde llega un profesional médico que tiene la capacitación para hacer una pequeña intervención, y se trata precisamente
into para the utilizar and really remember this, we un meet our patients where lenguaje. they are, but we do not leave them there. So someone who would be Nos trained juntamos con nuestros pacientes utilizando el lenguaje de ellos, pero no los dejamos ahí solos. Estas personas saben cómo ser personas de motivación y donde la conversación no sea una amenaza. La pregunta es, your drug use. ¿qué tanta preocupación tienes tú sobre tu adicción? Without any judgment in that statement, Sin juzgar. Sin juzgar, no podemos estar juzgando a las personas, pero hay muchas personas que toman esta capacitación sin juzgar. Just Google Department of Healthcare Services expert and it's free. Es una capacitación que pueden tomar. Jessica está preguntando la pregunta que si se puede pedir naloxón como un individuo, pero sí, generalmente, sin embargo, estas drogas se da a través de farmacias o a través de un médico de cabecera o una organización. Parece ser que usted quiere tener eso en su oficina. The California Naloxone Distribution Project and see if hay un proyecto que le puede brindar esa. There we go. A New Path in San Diego provides naloxone for free. Awesome. Thank you. All right. Any more questions? Hay una organización que se llama New Path en San Diego que brinda naloxone de manera gratuita. Y hay una persona también que habló del lenguaje de la dignidad. ¿Será que usted puede hablar un poco más sobre este lenguaje de la dignidad? Sí, claro. Yo he estado trabajando a través de los años con este tema del estigma y de tratar de quitar el estigma, y me empezaba yo a preguntar cómo describir esto y de tratar de usar otro lenguaje. Y el lenguaje que para mí fue importante fue empezar a ver todo esto de una manera dignificada, de empezar a utilizar un lenguaje de la dignidad. Porque cualquier persona buscando cualquier tipo de tratamiento es simplemente sentir que se está tratando con dignidad. Es muy importante. And there's also been this very common ha habido street jargon, street language, mucho lenguaje callejero en diferentes centros. Getting closer to our patients. La dignidad es una manera justamente de hacer contacto con los clientes. The self-stigmatizing. Pero queremos ser cuidadosos con el lenguaje de la calle, que cualquier persona que está ofreciendo cuidado, utilizar el lenguaje de la dignidad, de ser dignos, nada elegante, nada que no entiendan nuestros pacientes, solamente que ellos traten de entenderse a ellos mismos. Es una manera de cómo hablamos con nuestros pacientes, cómo hablamos de ellos, cómo escribimos sobre ellos, para quitarle el estigma a todo eso. ¿Será que me hice entender? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? We don't have any questions in the chat. Ya no tenemos preguntas en el chat. I think we got them all. Ya parece ser que ha sido fantástico ser parte de esta conversación. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Queremos hablar de alguno de los resultados de la encuesta? Katie, I'm sorry. I do have one more question for Katie, you. sí tengo una pregunta más que surgió.
aquí. Y mientras usted está aquí, por favor, podría... tenemos muchas poblaciones nativas en el condado de San Diego y quisiéramos saber algo más allá del trabajo que ha hecho con comunidades nativas. Y sí, efectivamente, por los últimos 5 años hemos estado trabajando aquí en el norte de California con comunidades indígenas y yo trabajé ahí. Me dijeron que no tratábamos las adicciones y ahora tenemos programas específicos. Las tribus y las comunidades tribales han sido muy impactadas por el trastorno de los narcóticos. Las poblaciones nativas han sido más impactadas por la epidemia de los narcóticos. En California tenemos 108 tribus indígenas. California tiene la población más grande de nativos en Estados Unidos y en el norte de California hasta la frontera se tienen poblaciones, por ejemplo, en Alpine, en diferentes lugares del condado de San Diego, y hay muchos centros que se enfocan en el sanamiento de la comunidad y utilizando valores tradicionales y ceremonias culturales que son una gran parte de nuestro trabajo. Una gran parte de nuestro trabajo se trata del saneamiento, se trata de utilizar la cultura y las tradiciones culturales para poder sanear. Y cada cultura tiene su propia versión del estigma y sus propias barreras, y lo importante en comunidades nativas, tenemos múltiples proyectos y yo trato de ir a las clínicas y tratar de cómo armar programas culturalmente relevantes para el tratamiento de trastornos de adicciones y adicciones. Los retos son muy diferentes en contextos de las comunidades nativas. La medicina tradicional se aprecia mucho por el estado de California y bueno, en San Diego tenemos dos tipos de maneras que podemos encontrar nuestro cuidado. Tenemos las clínicas tribales y tenemos los centros urbanos para comunidades indígenas. Y esto implica atraer a personas de las diferentes tribus. Y la mejor manera de responder es para poder aprender quién está en la comunidad, para poder cómo el estigma los impacta de una manera muy específica. Y bueno, las clínicas nativas tribales sí necesitan mucho apoyo. Y estoy yo hablando aquí con 41 participantes y espero que yo sé que hay personas nativas en este grupo que tal vez tengan algo que añadir a esta conversación. Katie, queríamos ver esa primera encuesta, a ver si tienen ustedes los resultados. Vamos a compartirlos si usted quiere tratar estos temas. Was I supposed to do this, or was another one of the hosts assigned to this? I'll be happy to do it, but David or Dean? David or Dean, usted. I can. Okay. Yeah. So, Dean, you want to go for it? Sure, I'll do it. A ver, Dean, aquí la primera pregunta es lo siguiente. Tal vez no puedo estar de acuerdo con ellos, pero
pero tal vez siento que yo no puedo prevenir. Y la mayoría de la gente dijeron que están de acuerdo. Disagree, and some strongly disagree, but overwhelmingly people. La segunda pregunta, Perceptions do exist. Yeah, that's a nice, honest response. esta es una respuesta muy honesta. Second question was, I understand the segunda experience of being stigmatized pregunta, as a drug user. yo entiendo la experiencia de ser estigmatizado como un usuario. Was that 61% of the people in our group today before this discussion agreed with that. Wow. Y la mayoría estuvieron de 30% acuerdo. disagreed. 30% For the most part, cayeron understanding en to some el extent. desacuerdo. In fact, only 9%. Actually, no, I take that back. 39% actually did disagree, that they don't have an understanding. 39% estuvieron en desacuerdo, pero la mayoría estuvieron en acuerdo de entender el estigma. Number three, sometimes I'm Número 3, a veces me siento incómodo con personas que son muy diferentes a mí. Y la mayoría de la gente, disagree to la some extent. Either mayoría de la gente no está de acuerdo. 39% those said that they are comfortable, uncomfortable. 39 personas dijeron que no se sienten cómodas con personas muy diferentes. Just as much as I trust non-drug users. La cuarta persona, la pregunta, 86% of the people either disagreed or strongly disagreed. perdón, Interesting. la cuarta pregunta es que la mayoría de las personas no confían en personas que usan drogas. Number 5, if a woman is pregnant, she has the Si una responsibility. mujer estuviese embarazada, tiene la responsabilidad de parar de tomar drogas y 9% no está de acuerdo con la pregunta, pero la mayoría de las personas, 97% de las personas dijeron que sí, si una mujer está embarazada, tiene la responsabilidad de parar de usar drogas. I just think they're an interesting reflection. I don't really have a big Okay. comment. Okay. Drug users have a difficult time practicing safe sex. La mayoría de las personas que usan drogas tienen dificultad en practicar el sexo seguro. That they don't believe that people practice safe sex. Y eso sí que 74% de las personas dijeron que no tienen sexo seguro. My organization. Los usuarios de drogas tienen participación significativa en desarrollar políticas públicas y programas en la organización. In fact, I wish I could do math quickly in my head and I give it to you, but I know how to avoid language that En stigmatizes. la octava pregunta dice, yo sé cómo We had 83% evadir lenguaje que estigmatiza al usuario de drogas. Ahora el 70% está de acuerdo y 17% no está de acuerdo. And our final question, Y although it's hard, la pregunta final, aunque es difícil admitir, a veces juzgo a personas que no pueden parar de usar drogas. very close, but Aquí está casi a la mitad, most pero disagreed and said that they la mayoría está, stigmatize people. But it was dice que no trata de estigmatizar a las personas. and Pero 43 personas dijeron que sí, 57%. es difícil y que terminan juzgando a personas con adicciones. Muchas gracias. Bueno, Well, I want to respect our time and thank you Yes. so much quiero for everyone. respetar nuestro tiempo y muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Tenemos una última encuesta All right, great. y por favor les estamos pidiendo. Y bueno, muchas gracias, como dijo Rain. For speaking with us Y today. muchísimas gracias a Katie. Fascinating webinar. And Este ha sido un webinar muy interesante y yo hablo mucho con Katie
Y me gusta mucho la oportunidad de hablar con Katie. I'm putting up an information with our contacts. Estoy metiendo aquí la información con nuestros contactos. If you'd like La information información mía action project, y de Rain está ahí, en if you esta jot down hoja. of our Si emails, ustedes quieren anotar nuestros correos electrónicos, so we will have a copy of them. We'll ask for them in the chat as well. And vamos this a mandárselas a las and will be personas que lo solicitan. within the Y next 5 esto va a estar disponible, también esta presentación va a estar disponible en nuestro sitio de internet. Muchísimas gracias por haber participado, por su tiempo y un gran abrazo y un saludo a Andrea por haber hecho la interpretación y a David y a Estela por su apoyo técnico. Thank you all. Thank you. Gracias a todos.